Y el radio de la circunferencia sería 2 por 10, la inversa es 1 sobre 2 por 10, en el caso de la admitancia. Y en el caso de la corriente sería, no hay tensión, ¿no es cierto? No necesita tampoco, ¿no? Si corriente yo multiplicaría la admitancia por la tensión, pero acá solamente está trabajando con admitancias porque no necesita valores de corriente para nada. Si se dan cuenta, ¿no? Todas son admitancias y no podríamos encontrar corriente porque nos está faltando tensión, pero lo que sí podemos es encontrar el valor de XL y el valor de XC, porque me dicen que todo el circuito se comporta como un circuito puramente resistivo, ¿no? Y lo estamos resolviendo gráficamente. Repitiendo, tenemos entonces estas dos ramas, ¿no? Que están dadas justamente por esta expresión que está aquí, esta y esta otra, y esta rama tiene una característica especial como es, ¿no? Es la semicircunferencia de la parte de abajo de la circunferencia que hemos estado viendo hace un momento, ¿no? Y que se ha demostrado. Pero a esto, para mostrarle otra vez, esta parte de acá. Y tiene por radio 1 sobre 2R. ¿De acuerdo? ¿No? R es la resistencia, que es el elemento fijo, como estoy repitiendo, ¿no? Entonces tenemos eso sí. Vamos a verlo de frente ya. Tenemos acá, ¿no? No se ve nada. Ya. ¿No? 1 sobre 2R es la circunferencia que tenemos acá, ¿no? Radio sería 1 sobre 2 por 10, 20. 1 sobre 20 es el radio de la circunferencia aquí, ¿no? De la circunferencia, el radio es 1 sobre 20. Radio. ¿Mm? Si fuera corriente, tendríamos que multiplicar toda la gráfica por la tensión para encontrar la corriente. O sea, yo sé que cualquiera de los puntos de esta semicircunferencia es respuesta hasta el momento al problema que estamos viendo, que es la suma de las dos que hemos visto acá, dos admitancias, estas dos, es esto que está aquí, donde tenemos que esto es 1 sobre 10, puesto 2 sobre 20, lo mismo, ¿no? Y 1 sobre 20 aquí, ¿no? 1 sobre 20, ¿de acuerdo? 1 sobre 20 es acá. Y tenemos entonces el Y de esas dos ramas correspondientes. Luego tenemos de la rama RL, ¿no? RL, la rama que está aquí, XL variable R. El radio de la circunferencia que tiene la posición que estamos viendo aquí es 1 sobre 2R, siendo R el valor de la resistencia. Eso es lo que hemos hallado. 10 por 2, 20. 1 sobre 20 es el radio que tengo aquí. De este de aquí, ¿verdad? Radio, ¿no? Y cualquiera de los puntos hasta el momento podría ser solución al problema aquí. Infinitos puntos que tiene esa circunferencia. Pero hay algo interesante que nos dice de que todo el circuito se comporta como un circuito puramente resistivo y de valor 3 sobre 20, porque estamos trabajando con admitancias. O sea, todo esto sería 3 sobre 20. Y hasta acá, que es 3 sobre 20, nosotros bajamos y nos encontramos con este punto. Por lo tanto, esto que estoy señalando es la admitancia de la reactancia capacitiva para que dé el total que sea igual a 3 sobre 20. Tengo las dos primeras, la admitancia de la otra, la admitancia es esta de la semicircunferencia del RL que estamos viendo, más la admitancia del elemento capacitivo, de este elemento que está acá, que tiene que estar en la posición que estamos viendo. Si este fuese tensión, este vector debería estar adelantando, porque es corriente, a la tensión. Este gráfico sería el mismo si yo, en lugar de haber trabajado así, le pongo una tensión aquí de valor 200 o 100, lo que quieran, y todo el gráfico habría salido multiplicado por ese valor, todos los puntos. Aquí. Se encuentran todas las corrientes, quiero decir, ¿no? Eso es, o sea, hemos hallado la respuesta, ¿no? Este punto de aquí, de acuerdo al dato, es 3 sobre 20. Toda esta distancia es 3 sobre 20. ¿Por qué 3 sobre 20, profe? Porque acá está, por cierto, 20 tercios puramente resistivo
¿no? Si estamos trabajando con admitancia, con conductancia, sería lo inverso, 3 sobre 20. Entonces, como yo tenía, ¿no?, esto que ya sale numéricamente, todo esto que puede ser respuesta al problema, ¿verdad? Entonces yo necesito otro dato como para poder encontrar realmente el valor que estoy viendo aquí. Y es este de aquí que me dice que todo vale 3 sobre 20. 3 sobre 20 vale todo. Por lo tanto, la suma de estos tres vectores debe tocar este punto, porque se va a comportar como un circuito puramente resistivo, puramente conductivo, igualmente. Y por lo tanto, este punto vale 3 sobre 20. De este punto bajo, y me encuentro con la circunferencia aquí. Por lo tanto, también conozco entonces el valor de la reactancia inductiva, si es eso lo que quisiera encontrar. ¿De acuerdo? Preguntas, jóvenes. ¿De verdad? Sobre el punto correspondiente. A ver, este ejemplo de acá. Se tienen dos ramas paralelas y se le aplican 120 voltios a 0 grados. 15 Oh, pero 90. no trae este plantón, ¿no dices? ¿Cómo dice? No lo entendí. ¿Puede repetir? No lo he entendido, joven. A ver, dígame, por favor. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún otro que quiera preguntar? Si quiere, repita todo, repito todo, no hay problema, ¿verdad? Ya observé todos los detalles, como que hace más fácil poder explicarles si ya tengo todos los detalles del problema. ¿De acuerdo? Aquí está sumado esta más esta otra de acá. Esta de aquí no se sabe, solamente sé la circunferencia y el radio de esa circunferencia, ¿no? ¿Verdad? Y la capacidad. Con este dato yo puedo encontrar inclusive el valor de la reactancia inductiva aquí. Este valor. ¿Cuál sería el valor de la reactancia inductiva? Porque todo esto es admitancia de esa rama, ¿verdad? Y la admitancia está formada por conductancia más reactancia inductiva en este caso, ¿verdad? Conductancia, reactancia inductiva. Y yo tengo la admitancia y conductancia y reactancia inductiva, ¿no? Reactancia inductiva. A ver este ejemplo de acá. Dos ramas paralelas se le aplican 120 voltios a 0 grados. Tengo dos ramas paralelas, se le aplican 120 voltios, Z1, 15 a 90 grados. Una rama inductiva, está acá. Y Z2 consiste en una resistencia de 5 ohmios en serie con una reactancia capacitiva que varía de 0 a infinito. Está acá. Encontrar la corriente mínima y el factor de potencia correspondiente y el factor de potencia mínimo para la corriente en adelante. Vamos a ver eso, ¿no? La primera rama no hay ningún problema, ¿verdad? Simplemente se trata de una rama puramente inductiva, de acá lo sé, 15 a 90 grados, y por lo tanto, la corriente debe de atrasar a la tensión de 120 voltios que está puesta a 0 grados. Si me hubiesen dicho a otro ángulo cualquiera, toda la gráfica respuesta habría salido girada, ¿de acuerdo? Girada el ángulo que me dicen de referencia. Pero los puntos, si hubiese resonancia, si hubiese cualquier punto que quiero ubicar, van a ser exactamente los mismos, simple y llanamente la gráfica va a girar. Por ejemplo, esta es la gráfica, ¿no? Y está aquí la tensión a 0 grados. Toda la gráfica giraría el ángulo correspondiente de la referencia que se está tomando, ¿verdad? No habría mayor cosa que ver allí. Veamos acá, yo tengo entonces 120 entre 15, 8, ¿no? Ya, 8. Por esta Z1 pasan 8 amperios. Esos 8 amperios, por ser una rama inductiva, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran con respecto a la tensión que está a 0 grados? Atrasado, 90 grados. O sea, yo tengo 8 amperios, 90 grados atrasado respecto a la tensión de 120. Si yo trazo la tensión a 120, está hecho. La tensión a 120,
¿No es cierto? No está por aquí. Vamos a seguir más aquí. Vamos a seguir. La tensión está a 120. Ya, acá está mejor. La tensión está a 120, está acá. Esta es la tensión que está a 120, ¿no? De 120 voltios y está a 0 grados. ¿Correcto? 120 a 0 grados. La corriente es 8 a menos 90 grados, porque tiene que estar atrasada respecto a la tensión. Es una bobina. 8 a menos 90, a ver. La corriente es 8 a menos 90. Acá está 8 a menos 90. La tensión está a 0 grados y la corriente 8 a menos 90, la que está aquí de azul. ¿De acuerdo? La otra se trata de una rama RC, en la cual la reactancia capacitiva es variable, ¿verdad? Una rama RC. La capacidad es variable. ¿Cuál de los tres casos que nosotros hemos visto sería respuesta a ese problema? Hemos visto reactancia capacitiva variable. Reactancia capacitiva variable sería esta parte de aquí arriba, ¿cierto? Tengo una resistencia fija y una reactancia capacitiva variable. A ver, una resistencia fija y una reactancia capacitiva variable. Tenemos la reactancia capacitiva variable. El radio de esta semicircunferencia, ¿no? De esta semicircunferencia va a ser ¿de cuánto? 1 sobre 2 por esto, la resistencia de 5 ohmios. ¿Ya? 1 sobre 2 por 5, 10. Por 120 sale 12. 12. 12 es el radio de esa circunferencia. Por lo tanto, el diámetro es 24. De frente le he puesto 24. 24 hasta acá. 8 aquí. 12 es el radio. 12 el radio. Por lo tanto, ¿verdad? Eso da como consecuencia de que la suma de la corriente I1 más la corriente I2 me dé una corriente total que está en fase con la tensión. La suma de la corriente I1 del condensador fijo más la corriente I2 me da una corriente total, ¿verdad? Que es la que estoy señalando acá. Está acá. Realmente todos los puntos que cubren esta semicircunferencia son respuesta al problema. La corriente I1 más la corriente I2 le da la corriente total. La corriente I1 más la corriente I2, cualquiera que fuera, le da la corriente total. La corriente I1 es fijo y la corriente I2 varía en todos estos puntos. Y la corriente total va a ser la suma de las dos ramas. De la rama fija más la rama variable. La rama fija más la rama variable. La corriente I2. ¿Verdad? El problema está así, ¿no? Z1 es la rama fija y Z2 consiste en una resistencia de 5 ohmios en serie con una reactancia capacitiva que varía de 0 al infinito. Encontrar, dice, la corriente mínima y el factor de potencia correspondiente. La corriente mínima, primero eso, la corriente mínima y el factor de potencia correspondiente. Alguno de nosotros podría pensar a primera vista, ¿no? Y decir, bueno, la corriente mínima va a ser cuando la reactancia capacitiva sea infinito. Y si es infinito, esto será un circuito abierto y la única corriente va a ser esta de acá. Y ya no voy a tener que sumar la corriente en la otra rama. Pero eso no puede ser. Lo que estamos haciendo es sumar vectores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no tiene por qué trabajarse escalarmente. La corriente I1 es fija, es verdad. Pero la corriente I2 es variable. Y alguno podría pensar, esta corriente variable va a variar y cuando X sea infinito, se va a comportar esto como un circuito abierto. Y por lo tanto, la corriente mínima sería 8 amperios. Si vemos la gráfica, nos encontramos con que esta corriente I1 me produce, por ejemplo, esta corriente I2. Y esta corriente de resonancia, que significa que cuando el circuito se comporta como un circuito puramente resistivo, ya es menor que cualquiera
de los vectores corriente que le dieron origen. Esta corriente I1 es fijo y esta corriente I2 se ve, son corrientes mayores a la corriente total. Lo que nosotros sumamos son vectores. O sea que no sería dable que alguien me diga, ¿no? Eso sucede cuando la corriente I2 es 0. Está aquí pegadita, y entonces la única corriente sería 8. Eso no es verdad, ¿cierto? Eso no es verdad. Y todavía esta corriente, que siendo pequeña, todavía hay una corriente más pequeña. Es justamente la flecha que ven ustedes ahí que está de verde. ¿Cierto? Nosotros nos damos cuenta que desde un punto exterior a una circunferencia, la distancia más corta es la que pasa justamente por el centro de la circunferencia. Esta que está aquí, de verde flecha, es una recta que pasa por el centro de la circunferencia. Y esta es la línea de aquí a aquí, la línea más corta que pueda darse a la circunferencia. Y es evidente que esta corriente es más pequeña que cualquiera de las dos que le dieron origen. Tengo entonces cosas que darme cuenta aquí. Primero, que existen dos valores. ¿Dos valores de qué? De reactancia capacitiva, que dan como consecuencia que el circuito se comporte como un circuito puramente resistivo. Para la corriente I2, cuando toma este valor, la suma de la corriente I1 y I2 le da una corriente total que está en fase con la tensión. Si yo sumo la corriente I1, este otro valor que está acá, me da una corriente total que va a estar en fase igualmente con la tensión. Por lo tanto, yo tengo dos valores de la reactancia capacitiva que dan como consecuencia que el circuito se comporte como un circuito puramente resistivo, que resuene el circuito. ¿De acuerdo? O sea que ese no es problema para nosotros el entendimiento, creo yo, de que lo que sumamos son vectores, fasores, que son vectores giratorios, y que esa suma pues se puede dar en menor que la que estamos viendo. 8 amperios aquí, aquí no sé qué calor será, pero la corriente total va a ser más pequeña. Y se puede hallar, claro que se puede hallar, gráficamente o geométricamente, pero yo puedo hallar esto. Porque conozco esto que vale 12, conozco esto que vale 8, conozco la hipotenusa que no sé cuánto vale, la suma cuadrática de estos dos al cuadrado, y le resto este valor. ¿No es cierto? Y me da justamente el valor que tengo aquí. Ahora, si analizo bien la gráfica, todavía tengo detalles aquí, que cuando la corriente toma un valor que está en la parte superior de la circunferencia, por encima del vector tensión que tengo acá, la suma de la corriente I1, 8, más esta corriente, le da una corriente total que va a hacer que nuestro circuito, ¿cuál circuito? El circuito que estamos viendo, se comporte todo como un circuito RC. Mientras que cuando estamos justamente en este lado, y estamos en este lado de nuestro trabajo, ¿verdad? Porque la corriente, el punto final de la corriente puede estar de este lado, de este lado. En estos dos lados se comporta como un circuito RL el circuito. Pero si la corriente, ¿verdad? Estamos en esta parte de arriba, nuestro circuito se va a comportar como un circuito RC. La corriente va a estar adelantando la tensión que corresponde. ¿De acuerdo? Estamos ahí entonces. No quiero saber si me dejo entender hasta ahí. Si tiene preguntas me dicen, ahí está. ¿Ah? El circuito se comporta como un RL si este valor de la reactancia capacitiva tiene determinados valores. Y la corriente puede ser esta, puede ser esta. Y el problema lo puedo resolver geométricamente una vez que yo tengo la gráfica, por hipotenusa, que el cuadrado y toda esa figura se puede hacer, ¿verdad? Aquí también es recto, arriba. Aquí también. En fin, se puede encontrar, ¿no? Y si fuera más complejo el problema, ustedes tienen que trabajar a escala y con su calímetro, ¿verdad? Con su compás, etcétera, encontrar la pregunta que se está haciendo, ¿no? ¿Cuál es la otra pregunta que hace? El problema. El problema me dice, ¿qué dice? Encontrar la corriente mínima y el factor de potencia correspondiente. La corriente mínima, ya sabemos, es esta que estamos viendo aquí. Y el factor de potencia es el ángulo, el coseno del ángulo que hace ¿quién? La tensión con la corriente total. Es el ángulo para acá, arriba.
entre este vector horizontal y este vector de verde la flecha, el coseno de ese ángulo. Se puede ir gráficamente y si quiere lo hacen, ¿no? Geométricamente. En fin, el factor de potencia mínimo para la corriente en adelanto. El factor de potencia mínimo para la corriente en adelanto. ¿Cuándo se producirá un factor de potencia mínimo? ¿Cuando el ángulo es más grande o cuando el ángulo es más pequeño? ¿Mm? ¿Cuándo el factor de potencia será más pequeño? ¿Cuando el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente es mayor o cuando el ángulo de desfase tensión-corriente es más pequeño? ¿Cuándo es mayor? Vamos a ver la gráfica acá, a ver. Está en la gráfica. ¿El ángulo que hace quién? Pero dice todavía algo, que el factor de potencia mínimo, máximo, ¿cómo decía? La corriente mínima y el factor de potencia. El factor de potencia mínimo para la corriente en adelanto. El factor de potencia mínimo para la corriente en adelanto. Cuando la corriente está en adelanto es toda esta zona. Desde este punto hasta este punto, la corriente está en adelanto. La corriente total, ¿no es cierto? La corriente total, tiene que decir la corriente total. Porque aquí todas las corrientes están adelantadas a la tensión. Cuando la corriente total está en adelante, debe de decir así. Aquí dice la corriente total. ¿No es cierto? Porque fíjense, todas las corrientes que están acá, todas las corrientes están en adelanto. Todas estas corrientes que están en adelanto respecto a la tensión. ¿No es cierto? Todas estas corrientes, pero la corriente total, que es la suma de esta corriente más la otra, solamente estará en adelanto en el rango que estoy señalando, ¿no? La suma de la corriente de azul y 1 más la corriente y 2 me da una corriente total, ¿no? Que está en adelanto respecto a la tensión. Estas corrientes totales, como el de la flecha de verde, está en atraso respecto a la tensión. Por lo tanto, a nuestro problema le falta poner ahí cuando la corriente total ahí está en adelanto. ¿De acuerdo? Porque todas las corrientes están adelante de esta rama. ¿No? Que es una rama RC, también adelanto. Muy bien, para encontrar la mínima corriente, ¿qué dice? Dice sí. Y el factor de potencia mínimo, dice. El factor de potencia mínimo se producirá cuando la corriente esté más abierta respecto a la tensión. Bueno, claro, el factor de potencia mínimo se producirá cuando la corriente esté más abierta respecto a la tensión. ¿Y cuándo será eso? La corriente total puede ser por aquí. Cuando toca el punto medio, acá será, no. La corriente total, yo la trazo aquí. La trazo así. Acá más o menos, más o menos, más o menos. Es cuando es tangente ahí. No es en la punta de arriba, sino es cuando es tangente. ¿De acuerdo? Cuando es tangente se va a producir el factor de potencia mínimo. Cuando esté más abierto respecto aquí a la tensión que está aquí a cero. La tensión aquí está a cero y la corriente lo más abierta que pueda hacer es justamente cuando es tangente. No es cuando toque este punto de acá, el centro, no. Es aquí. Correcto ahí, ¿no? A ver si tienen alguna pregunta. Ahí está. Pues, este punto es claro, ¿no? Este punto es. ¿Tienen preguntas, jóvenes? ¿Sí?
Vamos a ver otro problema. Vamos a ver.